Saludos chicos, el día de ahora vamos a ver otro detalle estructural de este tipo de planta. En este caso vamos a tratar de unificar el detalle de tensores con solera de fundación y vamos a dejar también el detalle de la viga. Entonces, aunque el de la viga es de la superestructura, o sea, no está soterrado, sino que es parte de la losa, y digamos, el detalle en planta del entrepiso no está aún realizado, si nos vamos a ayudar con este tipo de detalle, que es un poquito más sencillo de hacer que una zapata. Entonces, para comenzar, podemos tomar de ejemplo este tipo de detalle. Tenemos una solera de fundación, en este caso es de 20 por 30. También teníamos en el otro caso de una viga. Ahorita son solo ejemplos. Tenemos una viga, una nave industrial, tenemos ciertas medidas que vamos a tratar de respetar. Digamos, este caso que tenemos un tensor, podemos considerar que tiene digamos, un soporte tanto de compactado de material selecto, o sea que la tierra se sustituye y tenemos que indicar de cuánto va a ser, o más bien el diseñador estructural nos tiene que indicar cuánto tiene que ser de tamaño o de profundidad, y también cuánto va a ser de profundidad y de compactado del suelo cemento, ahí dependiendo la situación que se esté planteando. Entonces con esto podemos ir comenzando para evaluar en detalle. Si se fijan, tenemos más información, pero no creo que sea tan necesario ese tipo de elementos, porque en este caso es un caso particular en donde el piso era estructural. Si se fijan, tiene eh, la losa estaba directamente sobre el suelo, una losa estaba directamente sobre el suelo, y esa losa tenía un refuerzo longitudinal y transversal, o sea, haciendo una malla para soportar el peso de la maquinaria que iba a tener este edificio. Así que bajo ese concepto estábamos hablando. En este caso nosotros solo vamos a extraer un pequeño segmento. Así que dentro de esto, lo que vimos en clase era un tamaño un poquito mayor. Ya no es de .20, sino que de .30. Simplemente eso vamos a cambiar con respecto a esto. Así que vamos a utilizar primero el detalle estructural. Vamos a tomar esto en cuenta acá y vamos a generar el cambio que necesitamos en este tipo de sección. Así que dentro de las primeras cosas, copiamos el elemento que ya tenemos realizado. Es un poquito más fácil realizarlo así. Tenemos una altura de .40, vamos a ver, y un ancho de .30. Ok. Podemos estallar esto. Vamos a bajar estos otros elementos por acá. Hago los recortes correspondientes. Ya tengo este detalle. Este sería el detalle de tensor. T-1, escala 1:10. ¿Qué tenemos que complementar con esto?
la profundidad del tipo de compactados. En este caso vamos a tener punto 30 y otros punto 30. Así que vamos a bajar esto hasta acá. Si bien yo estoy ocupando las medidas reales, de lo cual estamos definiendo cómo es el detallado, ustedes, en caso de encontrarse con ciertos detalles demasiado prolongados, vamos a ver por acá, creo que por aquí en este plano se ve algún detalle demasiado prolongado, digamos este, dice 3 metros 50. Realmente no recuerdo si este detalle es realmente de 3 metros 50 en medida. Yo creo que cabe la posibilidad que porque lo dejé solo, sí, pero si en algún caso ustedes están dibujando y necesitan hacer un elemento prolongado, así como cuando nosotros hacemos el detalle de la columna acá, nosotros podemos, ya sea haciendo un corte o simplemente indicando otra medida, digamos que no fuera 1,50 m acá y quisiéramos minimizar el tamaño porque posiblemente la información sea demasiado, por decir 4 metros. En este tipo de consideraciones ustedes lo hacen porque si se fijan no hay mayor detallado, simplemente hay una profundidad. Entonces ustedes lo informan a través de una nota y también de una cota modificada. Pero si no es así, ustedes pueden perfectamente dejar el detallado con las medidas correctas. Así que teniendo eso en cuenta, continuamos. Nos vamos con el acotado. Incluso posiblemente que este detallado sea un poco mayor. Vamos a ver qué sugerencia tenemos acá. Aquí dice escala 1 en 25. Entonces es un buen tamaño este. Pudiéramos bajarlo a 1 en 20. Ya teniendo esto en cuenta, pasamos a lo siguiente. Vamos a informar de qué tipo de refuerzo contamos para este elemento. También vamos a acotar, de ser posible, el tipo también de recubrimiento. Vamos a ver por acá. Ahí está. El tipo de recubrimiento. También tenemos el tipo de recubrimiento acá. El tamaño más bien. Así. Vamos a copiar las propiedades. Incluso veíamos ahorita que no estaba en el tamaño correcto el tipo de acotado. Así que hay que cambiar ese tipo de detalle. Tenemos en este caso 6 varillas de hierro. Vamos a ver qué sugerencias nos tienen aquí. 6 varillas de hierro número 3, o sea de 3/8. De 3/8 y con un estribo número 2 a cada 15. Con un concreto siempre 210. Como les digo, es un tipo de concreto el más común. Es digamos, no es tan rígido.
pero es el que más se utiliza. En casos estructurales pueden cambiar, como le digo, a 280, pero el 210 es el más común, es el concreto más común. Este caso tiene ciertas propiedades o proporciones más bien conocidas como 1-2-2. Bueno, sabiendo esto y poniendo ese punto aparte, continuamos. Vamos con estos dos elementos, los copiamos, pero le vamos a dar la propiedad según las características de este otro texto. Así que va a minimizar, lo trasladamos. Les recuerdo que para copiar las propiedades de algún otro elemento, ya sea por el tipo de layer o el tipo de tamaño de letra, podemos ocupar Match Properties. Seleccionamos este elemento, seleccionamos el elemento base que queremos copiar y después seleccionamos el otro elemento. Si yo quiero minimizar digamos, el detalle de buscar esta información, simplemente tengo que escribir MA y es Match Properties. Así que selecciono lo que necesito, digamos que fuera este tamaño, y yo ya lo puedo cambiar. Entonces, con eso podemos trabajar. Continuando con el detalle, tenemos un compactado de suelo, lo vamos a dejar en blanco, y el suelo cemento en un achurado gris. Así que vamos con el hatch, podemos hacerlo sólido primero. Nos vamos acá, copiamos las propiedades con MA, selecciono el objeto a copiar y ahora ya traslado esta información. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Como la escala es un poco más pequeña, es parte de lo que yo puedo también cambiar en la escala. Así que ya tenemos el detalle de tensor 1, ahora vamos con el detalle de columna. Perdón, el detalle de solera de fundación. Podemos ocupar siempre esta misma información que tenemos acá. Vamos con, si bien en este plano no tenemos paredes, bien, aquí tenemos un detalle de pared. Veamos un tensor, vemos cómo se apoya. Este apoyo debería de ir más abajo, realmente no puede quedar así en el aire. Tiene que quedar aquí abajo. Este detalle tendría que estar informado de la siguiente manera. Veamos por acá. Aquí se logra visualizar un poquito mejor. Tenemos una profundidad de soleras o de hiladas de ladrillo que van a ser lo que sostiene o lo que está sosteniendo y evitando el volteo de la pared. Entonces tenemos tanto la solera de fundación como el detalle de la profundidad de los mismos. Aquí nosotros visualizamos un poco mejor. Tenemos un nivel de piso justamente acá, hay otro nivel de piso acá, una pequeña diferencia, pero si se fijan tenemos una profundidad de hiladas de ladrillo, lo cual indica cuántas hiladas debería de estar profundizado esta pared. O sea que no debería de quedar a rostro el tipo de pared, pero la sugerencia la hace el estructurista. Aquí está una mejor información de cómo debería de estar el bastoneado dentro de la solera. Tenemos aquí, está justamente adjunto, pero tendría que ir a un costado, un poquito a un costado. Este refuerzo tendría que ir un poquito más movido para que se mantenga este elemento lo más centrado posible, pero apoyado sobre el refuerzo longitudinal que tenemos aquí abajo. Así que considerando eso, podemos ocupar esta solera de fundación. Tenemos 20 centímetros por 30 centímetros por 35, perdón, y con 3 varillas. Así que ese detalle lo podemos utilizar para poder crear el elemento. Así que
Vamos con esto, podemos copiar, bueno, de por sí ya lo hicimos. Vamos a volver a limpiar el elemento, después vamos a colocarle la información que se necesita y vamos a comenzar a girar esto. Ahí está. Vamos a ocupar 20 por 30 o 20 por 35. Podemos ocupar. Veamos cuál de las estructuras se ve mejor. Utilicemos 20 por 30 para que tengamos una anchura similar al tensor, pero va a ser solo para el soporte de las paredes pequeñas, así que 20 por 30 y comenzamos con la modificación. Punto 20 y el punto 30 ya lo tenemos acá. No, tenemos que movernos un poquito. El punto 30, perdón, era 0.1. Así veamos si se modifica. Sí. Si se fijan, ya el detallado ya no está dando el resultado porque es mucho más pequeño este detallado. Así que vamos a minimizar ciertas medidas de esto. Solo vamos a recortar los elementos. Ok, aquí tenemos el detallado, pero hay una circunstancia, se ven demasiado grandes con respecto al resto del tamaño, así que vamos a minimizar ciertos elementos. Para unificar estos elementos como una polilínea, el proceso es la escritura de pedit, le damos un enter, seleccionamos, bueno, escribimos M, que tiene que ser de múltiple, seleccionamos el elemento o los elementos que van a conformar la polilínea. Después de seleccionarlo le damos un enter, nos pregunta que si queremos hacerlo en polilínea, le decimos que sí, y después J, enter, enter, enter. Debería de funcionar, ahí está. Nos ha conformado como un solo elemento. Así que eso es lo que vamos a aprovechar. Vamos a minimizar el tipo de circunferencia. Por acá vamos a dejarlas tal vez a la mitad, 0.5. Ahí es suficiente, el resto lo vamos a borrar. Y vamos a darle una distancia de tal vez de punto, probemos con punto 1, perdón, punto 0.1. Vamos a ver qué tal. Está bien.
por acá. Veamos esto. Vamos a modificar el radio para que coincida. Así. Veamos si coincide. Ah, perfecto, sí. Ahí está mejor. Le damos un offset ya con esta modificación. Queda 1000 veces mejor. Y dejamos este tipo de línea por acá. Relativamente estamos comenzando desde cero este detallado. Hubiera salido igual hacerlo desde cero, pero bueno, así es. Vamos a probar acá. Vamos a decir o a indicar que es de 7,5 de longitud por acá. Ok. En este caso recortamos, en este caso cortamos, alargamos en este otro y pudo haber quedado incluso menos. Ahí podemos minimizarlo así, un poco más aceptable la medida. Ahora ya tenemos el detalle de solera. Simplemente vamos a ubicar algunos ladrillos. Acuérdense que el detalle de ladrillos es de punto 15, perdón, punto 15 por la altura que es de punto 20. Cerramos. Vamos a darle 1 centímetro de espesor y vamos a un sisado, digamos, que en vez de medir punto 20 va a medir punto 19. Perdón, en vez de punto 15, punto 14, así. Medí mal, vamos a modificar punto 7 entonces. En nuestro caso, el tipo de
fundación es a 2 hiladas de profundidad. Así que con eso podemos trabajar por acá. Vamos a copiar este tipo de línea acá y el tipo de entramado de la pared. Vamos a ver si tenemos algún layer, detalle concreto, detalle de ladrillo, detalle de ladrillo. Vamos a ponerle un grosor de color verde. ¿Puede cambiar? Sí, sí puede cambiar. Ya vamos a visualizar ese tipo de detalle. ¿Cuánto vamos a hacer de compactado? Vamos a utilizar lo mismo, punto 30 y punto 30. Con esto nos evitamos confundir demasiado al constructor, al albañil, por el cambio repentino de tantos detalles. ¿Se puede poner todos los detalles que uno necesita? Sí, sí se puede. Pero entre más, digamos, más control sobre el tipo de elementos, entre más control haya sobre el tipo de elementos, minimizando las cantidades de las variables, es mejor. Es un poco mejor. Copiamos las propiedades. Excelente, así. Y tal vez lo uniquillo es, vamos a dejar hasta acá para que sea simétrico. Lo único que vamos a dejar es 0.2, veamos si no baja mucho, no baja demasiado. 0.1, vamos a hacer 0.05 por ahí. Sí, está más aceptable. Veamos qué medida tiene 0.01, igual vamos a considerar esta 0.01 y vamos a quitarle ya el marco. Muy bien, tenemos el detalle de solera de fundación, detalle de tensor, detalle de solera. Bueno, la tilde la vamos a dejar aparte. Este teclado no me lo permite. Solera de fundación 1. Eliminamos esto. Incluso bajamos esto. Grabamos y ya tenemos listo el siguiente detalle. Tal vez lo único que vamos a complementar es este. Tenemos escala 1 en 20, en este caso es escala 1 en 10.
así que la letra es demasiado grande si se fijan. Simplemente de que de este elemento que está a escala 1 en 20, lo que vamos a hacer es minimizarlo a la mitad. Ya lo tenemos hecho escala 1 en 10. ¿Qué información tenemos que complementarle? Obviamente lo que indica el refuerzo y también las cotas, el acotado. Así que nos vamos con un acotado justamente ahorita. Vamos a bajar un poco más esto. Vamos a ver. Escala 1 en 10. Yo creo que estoy manejando siempre la 1 en 20. Vamos a cambiar acá. Ok. Estas son las situaciones ideales, que esté la pared en el centro, pero el constructor, sabiendo la situación que pudiera ocurrir, ya puede disponer que la solera sea, digamos, colindante o que no esté centrada. Entonces, igual pasaría con el nervio, con el tensor, perdón. Ahora el detalle del refuerzo tiene 4, en este caso dice 4 número 3. Vamos a ver si por acá. 6 número 3. Vamos a utilizar 6 número 3 y un estribo número 3 a cada 20. Veamos acá. Mejor, estribo número 2 a cada, en este caso dice 25, dejémoslo a cada 20. Creo que es un poco más prudente eso. A cada 20. El concreto es el mismo, las demás proporciones son similares y tenemos el detalle de la pared embebida, que van a ser 2 hileras. Igual pasa con el tensor, van a ser 2 hileras. Tal vez lo único que podemos agregar es una nota. De profundidad tanto en solera de fundación como en tensor 1. Vamos a eliminar las otras notas que no nos interesan porque ya las tenemos, ¿sí? Y ya, en pocas palabras, ya tenemos esto. Ok, grabamos. No se nos tiene que olvidar estar grabando porque existe el detalle que conocemos como error fatal. Así que si no grabamos, se nos destruye esa información. Muy bien, ya tenemos el tensor, ya tenemos la solera de fundación. Ahora vamos con el detalle de viga. El detalle de viga, si bien no tenemos acá, tal vez en este caso, acá, la planta arquitectónica y la planta estructural, vemos el detallado de eso. Ya voy a explicar un poquito sobre esto, pero las vigas sí las posee, a diferencia de los otros planos. Entonces, estas vigas sí podemos replicarlas
digamos este elemento. Aquí tenemos una viga, no está la dimensión, tenemos que buscar uno de los elementos. Aquí está, un elemento de viga. Entonces este elemento de viga tiene un mayor refuerzo en la parte de abajo porque es donde está la mayor flexión y donde puede fallar, pero dependiendo también de la estructuración de que diga el diseñador. Así que podemos ocupar este elemento. También tenemos este detalle de viga número 2, puede que lo ocupemos, incluso lo vamos a realizar un poquito más pequeño que este. Vamos a tratar de mantener un tamaño similar, pero un poquito más pequeño. Y vamos a trabajar con ello. Así que hay ciertas disposiciones un poquito distintas. Pero relativamente es casi lo mismo que hacer un detalle de columna. Así que, o un detalle de solera de fundación, un detalle estructural tipo. Simplemente que no va a tener, así como habíamos estado viendo acá, no va a tener el compactado porque es parte de la losa. Así que para casi terminar, vamos con esto, vamos a crear dos tipos de viga. Por acá vamos a eliminar los excesos. Como es viga, ya no necesitamos esto, ya no. Acá vamos a disponer de las medidas cuando sea pertinente y de las notas también. Eliminamos esto, detalle de viga, P-1, así. Y lo mismo vamos a utilizar en este otro. Copiamos y de viga 2, ahí está. Utilicemos vigas similares. Aquí tenemos una altura de 35 por 20. Vamos a redondearlo. Vamos a ver si tenemos la medida similar. 40 por 30. En este caso tenemos, era 25 por 30 o algo similar, según recuerdo. Vamos a ver, revisamos. 35 por 20, perdón. 35 por 20. Entonces, vamos a redondearla a 30 por 20. Y como ya tenemos la solera de fundación con esa medida, vamos a, el de 30 por 20, vamos a ocupar eso. Y aquí, simplemente que la ponemos peraltada, así, en vertical, porque es donde tiene mejor resistencia cuando la presión viene de arriba hacia abajo al peraltar un elemento. Si se fijan, todas las estructuras, ya sea Polin C o algunos elementos como la viga H, son peraltadas. Entre mayor altura, claro, es proporcional, pero entre mayor altura con respecto a su anchura da una mejor resistencia en las fuerzas que se aplican de esta manera, de vertical. Entonces el peso vertical obviamente tiene mejor resistencia a un elemento con peralte vertical. No es necesario que pongamos lo de la losa. Vamos a tener un detalle aparte. Voy a compartir a ustedes, les voy a compartir el detalle que tenemos por acá. Este detalle solo voy a modificar la altura porque lo que vamos a utilizar es un BT120, como les decía en clases, es un es un tamaño un poco mayor para la disposición de, digamos, del tipo de losa, de la losa prefabricada o losa aligerada también se le conoce. Así que con esto también voy a compartirles este otro detalle, este par de detalles, simplemente los disponen. Estos son detalles tipo, no hay que modificar mucho y con eso vamos a trabajar. Así que ya tenemos esto. Vamos a ponerle la medida. De 30 por 20.
Nos vamos con este detalle. Serían 6 varillas de hierro. Veamos la indicación de acá. 6 número 5 de 5 octavos con estribo de hierro. Veamos, estribos número 3, o sea de 3 octavos a cada 15. Incluso siento algo un poco más pesado el tipo de refuerzo, más fuerte, el tipo de refuerzo de esta viga, pero es solo un indicativo. El que realmente hace el tipo de cálculo y vela porque va a tener las proporciones adecuadas es el diseñador estructurista. Así que ya tenemos esto. Vamos a minimizar un poquito el detalle. Vamos a tener un tipo de viga. Incluso ya estoy observando digamos la inconsistencia. Vamos a explotar esto. Si queremos crear dos tipos de viga y este un poquito más peraltado, vamos a moverlo un poquito más. Así, 5 centímetros. Ni modo, vamos a tener que respetar este tamaño. Ups. Vamos. Ahí está. Para tener dos tipos de viga. Una que es número 2. Es relativamente lo mismo. Y este que va a ser la viga número 1. Bajamos esto. Ya casi terminamos. Veamos acá. Proyectamos esto. Simplemente centramos este otro detalle. Acá. Perfecto. Ya tenemos la viga 1. Tenemos la viga 2. Que es un poquito más pequeña. Son 5 centímetros. Digamos que así lo requiriera el detalle. Se nos está olvidando el tipo de recubrimiento, o más bien la medida del recubrimiento en este sentido y en el otro. Ahí está. Vamos a poner ahí estamos. Tenemos esto aquí también. Tenemos lo mismo en esta otra disposición. Veamos acá y este otro. Vamos a considerar siempre 6 varillas, las mismas, el mismo elemento, solo que un poquito menos peraltado. Ya tenemos los dos detalles de vigas y ya este tipo de detallado. Veamos acá el estructural. Ya vamos a ver este elemento. Simplemente lo vamos a extraer, lo vamos a colocar y después vamos a armar la hoja estructural. Para este tipo de detalle nos vamos a quedar solo con la estructura de
de concreto. La estructura de techo la vamos a dejar aparte. Y lo que se va a presentar va a ser este tipo de plano, así, tal cual como vemos acá, que es más de concreto. Así que, bueno, sería esto todo para este video y espero que les haya servido la información. Nos vemos después. ¡Chao!